Porque mientras el primero, el pseudo creyente busca los parámetros de aceptación de la sociedad, el verdadero creyente trata de que los parámetros de Dios sean aquellos los que nos califiquen para ver si verdaderamente Dios nos va a considerar dentro de su familia. Y ese ha sido el propósito de lo que viene siendo evidencias del verdadero cristianismo. Estamos en el capítulo Conocedores de los tiempos, en la magna tribulación, la gran tribulación. Fíjese usted, la semana pasada estuvimos analizando las copas que el Señor va a desplegar para los últimos tiempos y estábamos viendo el sexto ángel. Y dentro de este sexto ángel, nada más para recordar, si vamos al capítulo 9 del Apocalipsis, del versículo 13 al 21, nos permite hacer una pequeña conclusión seria, pero relacionada con el ejército que viene de Oriente y cómo este ejército cruza el río Éufrates para participar de una gran guerra del fin del periodo de la tribulación. Es interesante. El versículo 13 al 21 del capítulo 9. Ahí lo estuvimos analizando, ¿no? El quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo hacia la tierra. Y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo, y abrió el pozo del abismo profundo, y subió humo del pozo, semejante al humo de un horno encendido, y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Es algo que ya veníamos analizando, pero que era bueno que lo retomara para que pudiésemos entender. Pero cuando vamos nosotros hacia el versículo 21, del 20-21, dice: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, que no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, plata y bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de la brujería, ni de su prostitución, ni de sus robos. Es sumamente interesante esta situación que nos tiene envueltos hasta el día de hoy. Hay, si usted recuerda, parte de hombres que han venido muriendo a causa de las catástrofes que Dios está enviando a la tierra. Pero hay algunos que todavía quedan con vida. Dicen, estos no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y hurtos, pese a que vieron el poder de Dios, su ira. Oye, ¿no es cierto que cuando nosotros vemos en la calle a un policía de tránsito que está multando a alguien, llamándole la atención, y tú vas muy rápido, ¿no es cierto que como te pone un poquito nervioso? ¿No es cierto que en ocasiones nosotros vemos a una autoridad y como que nos hace recordar que quizás nuestra licencia ya está vencida? Como que algún faro de nuestro carro no enciende, como que traemos algo de anomalía en nuestro vehículo y nos hace reconsiderar, más si se nos extiende una sanción, una multa. ¿Sabe usted que yo tengo aproximadamente cerca de 8 años usando Bluetooth? ¿Por qué cree? Siempre se nos ha dicho, ¿no?, que es una sanción, una multa, pero no nos interesa, la gente anda con el teléfono en la calle. ¿Sí o no es cierto? Aunque hay una fuerte sanción por eso. Bueno, pues yo tuve que aprender y comprarme el mío. ¿Por qué razón? Porque en cierta ocasión me entra una llamada al teléfono, andaba en la calle y sucede que la patrulla iba a un lado de mí. Y yo no la vi, contesto. ¿Cómo le digo, señor policía, lo que usted me está diciendo no es cierto? Pero fue esos policías correctos que me dijo, deme su licencia, que trae vencida por cierto, deme los documentos
Y, y pues de ahí para adelante, ¿no? La tercera cosa que me dijo, no acepto sobornos. De verdad, le dije. No me permitió más. Dijo, vámonos a la delegación. Y así, a la delegación, esa mañana me costó cerca de 1,800 pesos en multas. Y págalos ahorita, ¿eh? Porque si no te lleva la remolcada, la grúa a un corralón, y ahí ya es más dinero. Tuve que aprender. Los humanos en ocasiones, aunque vemos cómo se están manifestando Dios en la naturaleza, en la sociedad, en las catástrofes, en los problemas sociales, ni aún así atendemos al llamado de atención. Y aquí vemos a estos hombres que aún quedan vivos. No se arrepienten aunque ven todo el poder de Dios manifiesto en la naturaleza y en la vida del ser humano. No se arrepienten de sus homicidios. No se arrepienten de sus hechicerías y brujerías. Fíjese algo, es una posición muy personal. De acuerdo al análisis que podemos hacer nosotros de lo que sucede en la sociedad, pues vienen luego las teorías antropológicas, ¿no? Lo que tienen que ver con la disciplina que llevamos como seres humanos, la repetición de los actos, que es cultura, y cómo manejamos la moral de situación. Somos morales de acuerdo a cómo nos conviene. Pese a todo eso, en lo personal se me hace pensar que el gobierno de los últimos días en todos los países va a estar marcado por la religión. Fíjese usted, no por Cristo, por la religión. Y ahorita usted puede ver a un prosélito de político o de candidato visitando iglesias cristianas. Dicen ser cristianos. Muchos políticos dicen ser cristianos. ¿Y qué pasa con los cristianos? Yo le voy a ese porque dijo que era cristiano. Aunque no le dé los elementos. Los cristianos no pueden entender, no saben entender que los políticos son mentirosos. Que solo buscan el sufragio, la voluntad en una urna. Es lo único que buscan. Luego se dice que como aquí en México, no, ese sí es cristiano porque lo ha dicho varias veces. Cristiano, y a rato lo ves con chamanes, ¿no? Haciendo de limpias. Entonces, ¿es cristiano? ¿O es? Por eso te digo, en lo personal pienso que los gobiernos de los últimos tiempos van a estar marcados por la religión. Y la religión emboba. También va a estar marcada por la brujería, por lo que es la hechicería. Y la hechicería no necesariamente involucra los poderes ocultos. No necesariamente involucra satanismo. Estoy diciendo no necesariamente. Porque la hechicería viene siendo prácticamente la cautivación de la atención de la persona, de la voluntad. Y hagámonos una pregunta, ¿cómo cautivamos nosotros la atención de las personas? A ver, vamos a participar un poco. En el caso de los hombres, de los jóvenes, bueno, se compran algunas camisetas de resaque para que se vea el gatote, ¿no? Y pasa la chica, wow, ¿no es cierto? Entonces se está cautivando, está capturando la atención. ¿Y las mujeres cómo hacen? Sensualidad. Y luego si a esto le ponemos perfumes y lociones, estamos como el zorrillo aquel de la serie de caricaturas, ¿cómo? ¿Sí? Hay una manera, por eso la hechicería, te digo, no solo involucra satanismo, sino la cautivación. Prácticamente es despertar una ilusión. Vamos, que los artistas lo saben hacer, ¿no? Usted se mete a una, ¿cómo tienen tantos novios los artistas? O los chicos en su caso, ¿no? Tantas novias. Pero luego nada más es eso, es ilusión. ¿Qué hacen los políticos? Porque estamos hablando de cautivación dentro de los gobiernos de las naciones.
despertando la ilusión en las personas. Vamos a tener un mejor gobierno, vamos a tener una mejor distribución de la riqueza. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de estos planteamientos sociopolíticos. Se empiezan a manejar tópicos de que si eres de ultraderecha, derecha, de centro medio, si eres de izquierda o de ultraizquierda. Y vas hablando de planes que a través de los años, a través de las culturas, se han aplicado en diferentes culturas. Y vemos sus beneficios, pero también vemos sus fracasos. Creo en lo personal entonces que una de las mejores culturas con gobiernos son las que se han establecido en el pueblo de Israel, que ni tienen que ver con capitalismo, ni tienen que ver con imperialismo, ni con comunismo, ni socialismo. Simple y sencillamente en el gobierno teológico o teocrático de Dios. Pero hablamos entonces de religión, hablamos de brujería, un gobierno también marcado por el narcotráfico. Y veamos si no gobiernos o países en el mundo se han manejado a través del patrocinio del narcotráfico para llegar a ciertos lugares, hacer concordatos, acuerdos. Luego vemos que no se les aplica la ley como se debiera porque hay previos compromisos. Pero también lo más grave que hemos venido analizando a través de este libro del Apocalipsis, una presentación de la homosexualidad. Como nunca antes estamos viendo cómo gobernantes están fluctuando entre esta diversidad de género. Les decía a semanas pasadas cómo hubo un senador, Cuadri, tuvo un problema con una diputada, ¿no? De este tipo. Hechicería, ilusionismo, de la manera muy básica. Pero aquí lo importante dentro de esta conclusión que te decía es que no se van a arrepentir, que aún viendo el poder de Dios no les cautive, no les llame la atención para decir, debo de dejar de practicar estas cosas. El hombre sigue suicidando, quitándole la vida, matando personas o insinuando, aventando para que otros lo hagan. El hombre está usando el recurso de la brujería, de la religión, de la hechicería, del satanismo, del ilusionismo para capturar la atención, del narcotráfico para tener poder, de la homosexualidad para abrir el campo. El séptimo ángel, dice el capítulo 11 de Apocalipsis, del versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y surgieron voces y truenos que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Después, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos antes el trono de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios, el Todopoderoso, el que eres, el que eras, por cuanto has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se han enfurecido y tu ira ha llegado y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensas a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que tienen temor de tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se hizo visible en su templo, y se produjeron relámpagos, truenos, ruidos y un terremoto y una fuerte granizada. Se nos hablan de cosas que no podemos llevarlo a la discusión, pero sí al escrutinio de unas cosas importantes que llegan aquí. Aquí se nos habla de 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Muchos se dice en las diferentes teologías que estos ancianos tienen que ver con ángeles, 24 ángeles.
Pero nada más contradictorio, porque acuérdese que a los ángeles no se les galardona. A los ángeles no se les va a premiar por su cometido, solo a los hombres. Entonces, una teología correcta sería que estos 24 ángeles, estos 24 ancianos, está compuesta por 12 de los patriarcas de Israel, representando a cada una de las familias o tribus de Israel. Ahí vas a ver a Abraham entre ellos. Y a muchos más, a los otros 11. Los otros 12 serían entonces los 12 discípulos del Señor Jesucristo, representando los primeros 12, el tiempo del viejo pacto y el nuevo pacto en el nuevo pacto, en la iglesia. Esto es interesante. Bueno, si van a estar 12 apóstoles representados dentro de esos 24 ancianos, recuerde usted, pues que el tal Judas no está, sino el suplente de Judas. Para esto se dice que esto puede ser imposible, que sea de esta manera. Dice, porque ha habido personas santas a través de la historia después del establecimiento de la iglesia. Y eso no nos queda la menor duda de ello. Nada más que recuerde usted que tienen más preeminencia, tienen más mérito los iniciadores de este movimiento, que fueron los que Cristo Jesús prácticamente escogió para establecer su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, pensemos un poco más, porque hemos leído también que a estos hombres se les va a dar sus reconocimientos. No se les va a dar un diploma, pero sí se les van a dar coronas por sus acciones en el nombre del reino de Dios. Y también poseen coronas. La palabra nos enseña que existen 5 coronas, las cuales los humanos podemos poseer. Ojalá y podamos tener nosotros no solo una, sino 2, 3, 4, 5. Ojalá tú las puedas tener. Una de ellas es una corona de incorruptible, de ser una persona incorruptible. Bueno, pues ahí como que yo ya no califiqué, ¿no? Quizás tú sí. Una corona de justicia, que seas una persona muy justa, tienes tu corona de justicia. Luego se te va a dar la corona de vida. Yo creo que es a todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nos hemos enrolado en la promoción entonces de su reino, la vamos a tener. Esa está de cajón ya ganada, la corona de vida. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? Quizás los que tengamos solo una, pues no habría tantos problemas, pero imagínate un egoísta espiritual con 3 coronas, una sobre otra, ¿no? Qué bueno, ojalá y así sea. Luego viene la corona de gloria. Ah, Gloria, saliste beneficiada. Digo, porque ella va a Mexicali y todos los domingos le vamos a dar una corona a Gloria. Y la corona de gozo, de regocijo, que creo que también la vamos a tener. Entonces, 5 coronas, 5 recompensas que Dios va a dar a los hombres, pero que principalmente estos 24 ancianos que ya la tienen, dicen, en ese momento se la quitarán y la arrojarán a los pies del Cordero. Porque Él es el digno de tener y representar a los reinos del mundo, del universo. Esforcémonos un poquito para poner más coronas a los pies del Cordero. ¿Tú cuánto le vas a poner? No, pues Felipe, yo le voy a dar una nada más. ¿Sí? Qué bien que tú le vas a dar más. Pero es lo que me venimos analizando con respecto a estos versículos. Entonces, vea usted, esta trompeta, la séptima, introduce también una serie de 7 juicios de rápido suceso, que son conocidas como las copas de la ira de Dios. De aquí nos podemos brincar
hasta el capítulo 16 y vamos a entender que estas copas de la ira de Dios se hacen con eventos más sucesivos, más rápidos, pero a la vez más destructivos. Es el derramamiento total de la ira de Dios final sobre la tierra que va preparando la segunda venida. En el capítulo 16, del versículo 1 al 21, escuche, vamos a leer con atención. Luego escuché una potente voz que dijo a los 7 ángeles: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa se produjo en los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje y que adoraban a su imagen. Según para unos escatólogos, esta clase de úlceras pestilentes, malignas, dicen, o está fluctuando entre un cáncer generalizado para la vida de estos hombres, pero también alguna otra clase de enfermedades como la peste bubónica, el edema maligno, donde el cuerpo se te ampolla, se te empieza a descomponer la piel y esto va afectando algunos órganos internos. Y esta cosa es lo que va a haber. Son úlceras malignas y si son dolorosas, entonces van a ser pustulantes, acumuladores de pus. Qué cosa tan más horrible, ¿no? Recuerdo hace años ahí en el Hospital General, había una persona que quizás tuviste en las esquinas. Primero pidiendo algo para su coca, decía él, y tú pensabas que era para su soda. No, es que en realidad él estaba bien metido en las adicciones. Y cuando empezó estaba muy bien físicamente. Cuando terminó con la cara toda hinchada, una cosa muy fea. Y fue llevada al hospital. Ahí se tuvo en el hospital por mucho tiempo. Cuando él llegó a sentir su muerte, exprimía aquella cosa sobre los pasillos del hospital para infectar. Era ya tanto su dolor, era ya tanto su desprecio hacia una sociedad que también lo había rechazado, que quería contaminar la vida de otros. Estos espectáculos son algo repugnantes para nosotros, los seres humanos. Y yo creo que rechazamos a esta clase de personas. Otros llegan a pensar que es una clase de lepra. ¿Se acuerdan dónde estaban los leprosos en los tiempos de Jesús? Se llevaban a los basureros o bien a las cavernas, ¿no? Retirados para que no contaminaran. Y aquí está una de las copas de la ira de Dios, degradando la vida del hombre. Si Satanás muchas veces lo ha hecho a través de las adicciones, creando guiñapos o basuras humanas, Dios tampoco para los últimos tiempos se va a tentar el corazón para reducir al hombre a esta clase de cosas. Sigamos leyendo un poquito más. Úlceras malignas y pestilentes. Luego viene el tercer ángel. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió el mar en sangre como de muerto. Y toda criatura viviente que había en el mar murió. Oye, qué espectáculo, ¿no? ¿Por qué tienen que morir los animales, los peces, los habitantes de las aguas, de las profundidades del mar? No les basta estar tan salados, ¿no? Sino que aparte Dios va a transformar el agua en sangre. Toda criatura viviente que había en el mar muere. ¿Te imaginas el espectáculo? No sé si usted en alguna ocasión haya visto, haya analizado que en algunas playas de algunos países han amanecido centenares, millares de peces muertos. ¿Vale? Ballenas. Si el ceviche no lo aguantamos en ocasión, ya cuando se nos descompuso, imagínate tener bastantes peces.
es una hediondez, una pestilencia insoportable. Si fuera nada más eso, no habría problema, pero imagínate entonces que esto está también polulando en muchas clases de infecciones, principalmente el tétanos. Y que lleguen las corrientes del aire y se los lleven hacia los suburbios, a las poblaciones. Enferma también a los seres humanos. Trae una consecuencia. Y luego los seres humanos nos alimentamos muchas veces también de la producción acuícola del mar. Alguien puede decir, mira, se salió esta ballena por ahí, qué celda. Este atún ahorita no lo comemos. Pero sin duda, si ya murió por algo, pues al rato tú también te mueres. Después, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Igual. O sea que todo esto está atentando contra la vida del ser humano. Los que queden todavía en ese tiempo, la iglesia, nosotros ya no estaremos. Y ahorita vamos a analizar el por qué ya no estaremos. Escuché el ángel de las aguas que dijo, justo y santo eres tú, el que eres y eras, porque has juzgado estas cosas. Vaya, cuando menos alguien estuvo de acuerdo con lo que está haciendo el Señor. Versículo 6, porque ellos derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. Y escuché al altar que dijo, sí, Señor Dios Todopoderoso, tu juicio es verdadero y justo. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió que quemara a los hombres con fuego. Esto, fíjese usted algunos datos que tengo. Son ambivalentes porque son varias aproximaciones que se hablan en cuanto a los grados del sol. Según se cuenta que la temperatura del núcleo solar alcanza 10 millones de grados centígrados. ¿Con cuánto nos quejamos nosotros? ¿Con cuánto? Con 45, ¿no? Ya cuando llega a 50, con 30, en el DF se quejan con 28, ¿no? Qué calorón está haciendo, dicen. Pero aquí son 10 millones de grados centígrados. Supuestamente una llama solo que se desprende del sol, una llamarada, llega a alcanzar de los 1000 a 2000 grados centígrados. Y se cree que la superficie en sí del sol alcanza los 5500 grados centígrados. Y el hombre que quiere mandar una sonda espacial para aterrizar en la superficie del sol para analizarlo, ¿no? Podrá ser posible. Qué ilusos somos, ¿no? Qué ilusos somos. Pero fíjese esta cantidad. Y la copa de ira es derramada sobre el sol que le da permiso Dios para que una pequeña onda o, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Una pequeña explosión llegue a la tierra. Si luego se están quejando los diferentes países en cuanto a las telecomunicaciones, que dicen, viene una explosión solar y nos va a dañar los satélites que tenemos allá. Y luego te va a dañar el celular, ¿lo has escuchado? Imagínate cuando Dios lo permita. Y nos lleguen temperaturas, no abusemos tanto, de 100 grados, de 180. ¿A cuánto hierve el aceite en estufa? ¿180? ¿200? ¿Cuántos grados será? Para freír. Eso va a pasar. Se van a freír algunos en su propia grasa, parados, ¿no? Luego le van a hacer así, para quedar rostizados, que quede doradito, ¿no? Es algo fuerte. ¿Dios tendrá ese corazón? Bueno, Él tiene que traer justicia a la tierra para hacer valer el derecho de aquellos que han dado su vida por la causa del reino, por aquellos que se esforzaron, por aquellos
que no quisieron caminar de acuerdo a los parámetros de Dios, por aquellos que desprecian todo lo que tiene que ver con Dios. Escuche bien esto, para aquellos que desprecian todo lo que tiene que ver con Dios y su iglesia, está preparado para ellos estas cosas. Versículo 9. Y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios que tiene el dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Acuérdese usted de una cosa muy interesante. Hemos venido diciendo que el Espíritu Santo va a ser arrebatado en el tiempo de la magna tribulazione. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo se va. Pero habrá judíos, habrá gentiles que aún dentro de la tribulación, de la gran tribulación, se van a convertir. Luego decimos nosotros, pero ¿cómo se van a convertir si es que es el Espíritu Santo quien los convence? Y ya no va a estar. Recuerde también que hubo mucho convencimiento en el Antiguo Testamento y no estaba el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo estará trabajando directamente desde los cielos hacia el corazón de aquellas personas que pretendan o deseen arrepentirse en medio de las calamidades. Y aquí, una vez más, habrá personas que viendo el poderío de Dios manifiesto en la naturaleza, sobre la vida del hombre, sobre su comodidad, ni aún así se van a arrepentir, sino por todo lo contrario, preferirán blasfemar su nombre. Esto como que hace eco en las palabras de Jesús que dijo, el buen hombre de su buen corazón saca su tesoro, porque cuanto como es el corazón del hombre, tal es. Y si estos hombres se quedaron, es porque toda su vida han sido blasfemos. Pensemos un poco, cuando te tropiezas y te llevas el dedo chiquito o el del dedo gordo y te tropezaste con ganas, ¿qué dices? Seamos honestos. Algunos decimos, ay, nanita, sí es cierto, cuñada, ¿eh? Ay, gracias, Señor, que me hiciste tropezar, ¿verdad? Imagínate esos hombres. ¿Qué es lo que va a salir de su corazón? Únicamente blasfemias a Dios. Y hemos venido estudiando cómo, aunque vieron todas estas cosas, en lugar de decirle, Señor, híjole, estoy ya al límite, pues perdóname. No, mejor es blasfemar. Y mejor es decirle a las rocas, a la montaña, al agua, ven sobre mí para que me cubras de este. Escóndeme para que no sepa dónde estoy y su ira no llegue a mi vida. ¿Qué cosas, no? Sigamos leyendo un poco entonces. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia salvaje y su reino se convirtió en tinieblas y ellos se mordían la lengua a causa del dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de los dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus acciones. Porque a veces pensamos, bueno, es que ya llegó la cuestión de las úlceras y como ya llegó el otro ángel ya se quitó. No, se van a ir acumulando todos los males. Así como se van a acumular los galardones, se van acumulando las coronas a la vida del hombre justo, aquí también se va a ir acumulando los problemas sobre estos hombres blasfemos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes de Oriente estuviera listo. Fíjese usted algo que es importante. Vamos a analizar aquí unas rápidas imágenes. El río Éufrates. Mire, esa es la longitud que tiene el río Éufrates. Nace en Turquía, que era Armenia. Turquía era Armenia o algo así, ¿no? Es otro país. Entonces, más arriba está Turquía
y nace y va hasta allá hacia abajo. Aproximadamente mide 2.800 kilómetros de longitud. Larguísimo. Es como ir de aquí al DF y un poquito más, para que vean lo largo de este río. No tengo datos de qué tan ancho es, pero vean los países que están hacia el oriente. Es la zona de conflicto. Pero ahorita ese río está cumpliendo con un propósito. ¿Por qué Dios lo va a secar? Dice, para que pasen en seco los reyes de Oriente. ¿Quién se encuentra en Oriente? Bueno, se encuentra China, la China atea. ¿Sí? Este es el río, mira qué precioso está, ancho, caudaloso, ya le pusieron una represa por ahí. Por eso dice, es que ya se está secando. No, se está secando por lo que, igual que lo que pasó aquí con el río Colorado. Le pusieron represas y eso es lo que ha pasado. Pero son 2.800 kilómetros que Dios va a permitir que sean secados para que pasen en seco todas las tropas, todos los batallones, porque recuerde usted que se van a juntar prácticamente más de 200 millones de soldados preparados para la guerra de Armagedón. Ahora, en el Valle de los Ríos, había ciertas fortalezas que no permitían que ejércitos se trasladaran de un lugar a otro. Ahí es la vas a traer en avión, muchos en vehículos, y la única manera va a ser que ese río sea seco. Entonces, vea usted lo que dentro de todas estas cosas que son importantes, que este río va a ser seco para permitir entonces que decíamos que pasen esa clase de ejércitos. Ahí estamos un poquito. Yo estaba hablando ahorita de una bestia, ¿se acuerdan? La bestia. ¿En qué versículo fue? ¿En el 12? En el versículo 2. Muy bien. Aquí hay dos cosas que son interesantes para poderlas aclarar. El primero fue y derramó la copia y los que adoraban la marca del salvaje y que adoraban a su imagen. Entonces, fíjese, aquí aparece en el versículo 13, entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Una vez más, hay teologías que rechazan al trino Dios. Dicen, no es cierto que Dios sea trino. No es que Dios sea 3 dioses, sino que Dios tiene 3 manifestaciones diferentes en 3 dimensiones distintas. Hablamos de dimensiones. Aunque la ciencia en la actualidad, al parecer, de una manera física, ha logrado detectar más de 11 dimensiones. Pero quedémonos con 3 que son las importantes. Estas dimensiones o esta manifestación de Dios a través de 3 personas es una copia igual que Satanás hace. También se manifiesta de 3 maneras. La bestia prácticamente la podemos marcar como un tipo de Satanás que sale del abismo, pero que también al venir del abismo, de las profundidades de la tierra, engaña al mundo diciendo que viene con mucha humildad. El diablo presenta su mejor cara. Soy muy humilde. Tengo humildad. ¿Sí? Entonces, ¿quién no va a caer? A veces hay gente tan hipócrita, ¿verdad?
que te hace creer lo que ves en su cara. Pero nomás le das la espalda y hay Dios. La bestia, ese es el dragón, un tipo de Satanás. La bestia pues prácticamente representa al anticristo, que vendría siendo un tipo de hombre poseído por ese dragón. Una persona irracional, bruta, patán prácticamente. Como decía Pablo, es un tipo de ser animal natural, no un ser espiritual, es animal, dice, que es usado por Satanás, y al cual Satanás le va a dar algo de su poder a este hombre irracional. ¿Sabe usted que los seres humanos somos la única creación racional? Son los únicos que pensamos. Pero este no piensa. Este se deja llevar más bien por las ilusiones, por sus propias hechicerías, por sus propias brujerías, por aquellas cosas que son fantasiosas y que son susurradas a su oído a través de el dragón. Luego está el falso profeta, que es diferente. Este falso profeta está facultado por Satanás para llevar a la humanidad a la adoración del anticristo. Pudiéramos decir nosotros, de cierta manera, que Dios me perdone por la comparación que voy a hacer, si aquí es dragón, allá es Dios. Si aquí está prácticamente la bestia, no quiero hacer comparaciones. Si está el falso profeta, imagínese a Cristo Jesús. Cristo Jesús está llevando a todas las personas, ¿a dónde la lleva? Al Padre, a la adoración del Padre. Ese fue el ministerio de Jesús. Llevar al hombre, ¿a quién? A la adoración de Dios. Por eso aquel cuando se le presenta le dice, maestro, bueno, no, párate mi chavo, le dijo, bueno, únicamente el Padre. A él adorarás. Y el falso profeta estará cumpliendo con su propósito. Al ser el falso profeta, pues tendríamos que imaginarnos que tendrá que ser una persona, el líder de algún movimiento religioso bastante fuerte que puede envolver la totalidad del mundo de pseudo creyentes para ese tiempo. Por eso es que muchas teologías embonan a este falso profeta en el papado. Esa es la razón. Porque tiene que tener injerencia sobre todos. ¿Quién ha ido al Vaticano? Mike. Qué horrible está dentro, ¿no? También. Es algo horrible. Entonces, estas cosas se van a dar. Es algo semejante a lo que hacen los falsos maestros el día de hoy. Por eso tenga usted mucha atención en lo que escucha. Yo quiero decirles algo no como para zafarme. Si usted recuerda, al final de las pláticas tenemos un espacio donde se preguntan cosas, en donde usted puede contribuir por enseñanza o refutación de lo que ha escuchado. Y para ser sincero, las últimas pláticas yo siempre las escucho con atención y he dicho cosas que a veces contradicen lo que es la realidad bíblica, por lo cual le pido perdón. Como por ejemplo, la semana pasada dije que el primer mártir de la iglesia había sido Adán, y nadie respingó. Y el primer mártir de la iglesia cristiana fue Abel. Son cosas de esas únicamente que te digo con toda sinceridad, no lo he hecho con ningún propósito de malinformarte. Tomé algunos datos también respecto a las olas gigantes de 100 metros y dije que eran de 1000 metros. Y luego digo que son de 100. Oye, pues ponte de acuerdo, ¿no? La mentira prácticamente es eso, sostenerse en un dato falso que cuando es tratado de ser rectificado o corregido, no se acepta. Eso es la mentira. Y en ese aspecto yo no les he mentido. Estoy dispuesto a las correcciones, estoy dispuesto a todo. Pero no estoy dispuesto a los caprichos, eso no. Porque a veces nos llegan personas aquí que traen doctrinas, ay Dios mío.
Y tengo que he ido a confrontarlas y decirle, bueno, ¿tú quieres ser qué? ¿Creyente de las verdades bíblicas o quieres ser doctrinario de cierta religión? Porque si es lo otro, ni caso tiene, no voy a perder mi tiempo contigo. Porque me vas a sacar, mande. Otros dogmas. Es lo peor, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Al final, hacer las correcciones que son necesarias, yo lo voy a aceptar con todo mi corazón. Entonces, los falsos maestros son esos, personas que están trabajando el día de hoy para adoctrinar a los que están escuchando. Prácticamente son precursores del anticristo y del falso profeta. Dentro de la iglesia cristiana hay muchos falsos maestros que te llevan prácticamente a disciplinas extrañas fuera del cristianismo, principalmente las hinduistas. Vamos. El versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. Para que pasen, decíamos, ¿quién? Los que están del otro lado, los reyes del oriente. Y aquí cabe la pregunta, ¿también por ahí vendrá Gog y Magog? Sí. Todos ellos. Es tremendo, ¿no? Las últimas pláticas respecto a Israel y uno se pregunta en qué momento se va a dar ese conato contra Israel. No, pues ya empezó. Por ahí Putin dijo que estaban matando israelitas, judíos ahí en esa región de Ucrania y que eran nazis. Y ya respondió con una palabrita tan sencilla, respondió ya Israel, a ver, aquí me aclaras, porque yo miedo no te tengo, ¿eh? No somos nosotros somos de los buenos, no anden mezclando cosas. Dice que al cabo ya quedó de manifiesto al mundo que todo lo que presumías de armamento moderno y que de destrucción, ya quedó en evidencia que no es cierto, eso es puro palabradero nada más. Son lo que está viendo ahorita. Entonces te quedas, ¿en qué momento viene? Ah, bueno, son palabrerías, ahí te voy. Que al cabo el Señor me va a secar el río. Y voy a poder llegar fácilmente. Bueno, es tremendo. Entonces vi, versículo 13, que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos para la batalla del gran Dios Todopoderoso. Es interesantísimo esto. ¿Por qué razón? Porque esta bestia, este dragón que está trabajando, él lo que quiere es la batalla o la guerra contra Cristo. Es lo que desea. Y los va a engañar. Vengan, vayamos sobre aquellos que nos están oprimiendo por todas las generaciones, los judíos. Vayamos contra ellos. Y así vamos a tener el control del mundo. Pero lo que él quiere es que esos ejércitos lleguen para poder echarle bola a Cristo Jesús. Desde este aspecto, muchas personas dicen que verdaderamente es imposible juntar a 200 millones de ejércitos o de efectivos en el Valle de Megiddo. Pero luego te brinca. Bueno, es imposible para ellos. ¿De dónde pueden salir? Bueno, con China. Tienen los ejércitos más grandes, ¿no? Y los que se acumulen. Entonces, los traes. Pero luego viene lo otro. Dicen que esto no puede representar un evento que sea humano, que no son soldados humanos, que son espirituales. Ponme la siguiente imagen, por favor, y está muy interesante. ¿Quién vio la trilogía del Señor de los Anillos? Ah, no, ese es el... ¿Cuál es ese? Ya es Sparrow, ¿no? Los piratas del Caribe, ¿no? Entonces, mira, aquí se están reuniendo todos los orcos. ¿Cómo se llaman? Los orcos.
y todo tipo de espíritus malignos, los más perversos, se van a reunir. Van, dicen ellos, contra la cabeza de quien gobierna esta región. Y van a destruir también a los pocos humanos que quedan. Cuando yo miraba esta trilogía de El Señor de los Anillos, le decía a los muchachos, oye, esto como que el autor de esta trilogía no se pirateó la Biblia. Sí. Sí, me dice. Ah, bueno, pues entonces, con razón, buena película. Y quien vio esa película va a recordar que había un montón de orcos. Y muchos espíritus, venían también los espíritus de los muertos, ¿no? Y de la India. Sí, venían los elefantes porque él era occidental y decía que lo malo venía de Oriente, no era eurófilo. Entonces, imagínense, como que se nos está dando una anticipación para que podamos creer. Mi precioso. Entonces, es algo con lo cual tenemos que tener cuidado. Tengamos cuidado. Lo reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Después el séptimo ángel derramó su copa por el aire y una potente voz salió del templo del trono que decía, hecho está, ya está hecho, no hay vuelta atrás. La guerra, la batalla viene. Entonces hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Fue tan grande este terremoto que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y la ciudad de las naciones fue derrumbada. Entonces fue recordada delante de Dios la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira, y de toda isla huyó y las montañas no fueron encontradas. O sea, se allanó todo en la tierra para que la ira de Dios transitara por todos lados. No, que esta montaña la detuvo. No, aquí no se va a detener nada. Va a llegar a los lugares más recónditos la justicia de Dios. Luego vino del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga de granizo, porque su sufrimiento era muy grande. Qué interesante. Vea usted el talento, este granizo del peso aproximado de 46 kilogramos. Como que te cayera un costal de cemento. Pero si te cae te lo pueden, no hay problema, pero que venga con fuerza. Es para destruir lo que quede de la humanidad. Pero luego estos, en lugar de decir, Señor, perdónanos, siguen blasfemando. Es una característica de los hombres impíos. Una vez que actúan mal, en lugar de arrepentirse y reconvenir su camino hacia el lado correcto, pues le siguen todavía. Así hay muchas personas impías. Saben que han hecho mal, la iglesia les ha hecho bien, y sin embargo continúan en disoluta mente y corazón. Y aquí lo vemos. Se empieza por ser impío y se continúa por ser un blasfemo. Qué tremenda cosa, ¿no? Vea usted entonces que todos estos sueños de los cuales se nos ha hablado en los últimos tiempos a través del evangelismo son eso, solo ilusión. Y hay muchos falsos maestros, muchos predicadores, vendedores de falsas ilusiones. Ellos creen que el mundo va a ir de peor a bien. Así lo piensan. Año tras año, es que viene un avivamiento, hermano. Un avivamiento, hermano, que nos va a hermandar a toda la humanidad. Viene un avivamiento, hermano, como nunca. Los ríos de bendición caerán por todos lados. Entonces la maldad va a ceder. Bueno, son vendedores de ilusiones. Ellos creen que con las estrategias sociopolíticas religiosas las cosas pueden cambiar. ¿Qué es lo que hacen los religiosos o los políticos religiosos en los últimos tiempos?
están haciendo un collage, están haciendo un sincretismo de una religión que a todo mundo le dé por su lado para que seamos mejores personas. Pero aquí nada más hay una cosa, lo que son los parámetros de Dios. ¿Creen que esas estrategias sociopolíticas nos van a ayudar? Lo único que no entienden es que es Satanás tratando de implantar un sueño de ilusión a través de los esquemas sociales y culturales. Veamos la lucha que tenemos en la actualidad entre que si eres de izquierda, que eres de derecha y que eres del centro. Eso es lo que se está hablando ahorita en la actualidad. Una tierra mejor, para un mundo mejor. ¿Cómo va la canción esa? Na, 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 na. Y te están metiendo en ese ambiente. Pseudo cristianos que piensan que el mundo puede ser sometido a través del evangelio, a través de estrategias humanas. Lo único que vemos en la Biblia, a través del Apocalipsis y en la actualidad, es un clima de maldad que se está generalizando y creciendo. Y una rebelión contra Dios, encabezada por los gobiernos ateos mundiales, blasfemos, y que va siendo perseguidor de aquellos que se identifican con la causa de Dios. 4 cosas para terminar este día. El reino de justicia viene establecido por Cristo Jesús sobre la tierra, no por los hombres, porque ha sido el deseo de Dios. Viene en su segunda venida y establece el reino de justicia porque así le ha placido. No son las estrategias humanas que dicen vamos a evangelizar el mundo para que Cristo venga acá. Vamos a preparar un ambiente en la iglesia para que se deje venir el Espíritu Santo y todos seamos felices. No es el propósito o proyecto humano. Lo segundo que vamos a entender de una maravillosa liberación de aquellos que hemos confiado en Dios. Aunque las cosas se pongan peor, aunque las cosas parece que nos amenazan, las decisiones de los gobiernos parecen que nos doblan, aquellos que confiamos en Dios estaremos libres o poco afectados de esas malas decisiones. Una tercera parte es que esto nos debe dar mucha alegría. En la gran tribulación, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Magna tribulazione. ¿Sí? Ahí la iglesia no se nombra. Y si no se nombra la iglesia es porque entonces el Señor se la llevó. Ahí no fuimos tú y yo. No te hace importante eso. Que el Señor no va a permitir que tú y ni yo estemos siendo golpeteados por estas perversas personas dominadas por Satanás, por estos irracionales. El Señor nos va a llevar. Cuarto, en la gran tribulación, bien es cierto que va a haber personas salvas, que pueden ser judíos y pueden ser gentiles, pero muchos de ellos van a ser sometidos a un fuerte martirio. ¿De dónde vienen, Señor, estos que traen sus ropas manchadas? ¿Qué no le diste ropas blancas? Sí, se han salido de la gran tribulación. Y como en un momento ellos no creyeron a la totalidad de las promesas de Dios o no creyeron que los parámetros de Dios se iban a aplicar con justicia, dijeron Dios es misericordioso, ¿nos las va a dejar pasar? Dijeron pues no, lava tu ropita ya a través de los martirios. Por eso aún se piensa que aquellos instrumentos que usaron en la época de la Inquisición como que ya se están desempolvando nuevamente para estos días. ¿Creen que esto verdaderamente sí son instrumentos de martirio y de dolor para la vida del hombre? Y que no dudes que los van a volver a utilizar. Hasta aquí estamos entonces con la plática del día de hoy. Al dar una contribución que quieras hacer o pregunta, con toda confianza, por favor, si te la puedo responder, qué bueno por ti, y si no, me vas a poner a estudiar. Viene.